Jorge Chamba, que igual están conectados. Con su autorización, Presidenta, solicito a los señores miembros de la comisión registrarse en las curules electrónicas para la constatación del quórum. Gracias. Señora Presidenta y señores miembros, cumplo con informar que con 9 asambleístas presentes en la sala de Zoom contamos con el quórum legal y reglamentario para instalar la presente sesión. Gracias, señorita secretaria. Sírvase, por favor, darle lectura a la convocatoria de la presente sesión. Con su autorización, Presidenta, doy lectura a la convocatoria de la sesión número 136-2025-2027. Por disposición de la asambleísta Valentina Centeno Arteaga, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, 27, numeral 1, 28 y 129, inciso cuarto de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con los numerales 1 y 2 del artículo 9 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional. Por este medio, se convoca a las señoras y señores asambleístas a la sesión número 136-2025-2027, que se realizará el día viernes 27 de marzo de 2026 a las 15 horas, modalidad virtual, para tratar el siguiente orden del día. 1. Analizar las observaciones generadas en el punto 2 del orden del día de la sesión número 081-AN-2025-2029 de 26 de marzo de 2026 del Pleno de la Asamblea Nacional, en la cual se conoció y debatió el informe para segundo debate del proyecto de ley ley reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional, calificada como urgente en materia económica de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y 2. Conocer y aprobar el texto final del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional, calificado como urgente en materia económica, de conformidad con lo establecido en el inciso séptimo del artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hasta aquí, Presidenta, la convocatoria. Gracias. Por favor, ¿puede informarnos si existen solicitudes de cambios de orden del día o modificaciones del orden del día? Presidenta, señores miembros, nos han registrado en esta secretaría solicitudes de modificación al cambio del para el cambio del orden del día de la presente sesión. Muchas gracias. En ese sentido, por favor, demos inicio con el primer punto. Con su autorización, Presidente, el punto 1, analizar las observaciones generadas en el punto 2 del orden del día de la sesión número 081-AN-2025-2027 de 26 de marzo de 2026 del Pleno de la Asamblea Nacional, en la cual se conoció y debatió el informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional, calificado como urgente en materia económica de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Este es el punto 2, Presidente. Muchísimas gracias. Bueno, en ese sentido, vamos a dar inicio, compañeros asambleístas. Voy a dar lectura a cuáles son esas observaciones que se debatieron en el Pleno y solicitaron ser incluidas y que además van a ser conocidas por ustedes y sometidas a votación para modificar el informe. Primero, se plantea eliminar el concepto genérico
de donaciones a favor del ente rector, es decir, del Ministerio de Infraestructura y Transporte, para reducir los tiempos burocráticos y con eso permitir que las viviendas lleguen de manera más eficiente a los beneficiarios. Segundo, se incluye todo el segmento uno y además el segmento 2. La segmentación específica total uno y además la 2, según el Reglamento de Vivienda de Interés Social e Interés Público. Esto va a permitir que el beneficio tributario llegue a quienes hoy confinancian viviendas, es decir, en el segmento 2, y además que se permita construir en terreno propio del beneficiario de la vivienda. Con la versión anterior únicamente se permitía la donación de bienes inmuebles en terrenos del Estado, es decir. Además, incluye un convenio, es decir, la obligación de la suscripción obligatoria de un convenio entre el donante y el ministerio rector, a fin de garantizar las condiciones de la donación y con ello garantizar también la calidad de la vivienda. Y se van a detallar todas las especificaciones técnicas de la vivienda y va a ser suscrito entre el MIT y el donante. Luego se plantea que existe una acta de entrega-recepción, es decir, antes era el acta, era solo entre el donante y el ministerio. Ahora, para el segmento uno, casas 100% subsidiadas, esta acta debe ser tripartita, en donde va a participar el donante, el ministerio y obligatoriamente también el beneficiario. Para el caso del segmento 2, el valor se verificará en la escritura pública. El documento habilitante para la rebaja tributaria será directamente la escritura pública de compraventa, puesto que ahí constará el valor donado. Luego también se plantea la exclusión del valor del terreno cuando el suelo sea del beneficiario. Es decir, se prohíbe incluir el precio o avalúo del terreno en el valor de la rebaja tributaria cuando el suelo sea del beneficiario. Tiene total lógica, ¿no? ¿Cómo se puede cuantificar el terreno si el terreno le pertenece al beneficiario? Y esto evita que el donante se beneficie de un activo que este donante no puso, protegiendo los recursos del Estado. Los plazos para la transferencia, para acelerar los plazos de entrega al beneficiario, se cambió el plazo, se mantienen los 90 días, pero se cuentan a partir del acta de entrega-recepción, que es esta acta tripartita que se suscribe entre el MIT, el beneficiario y el donante. Y ya no desde el perfeccionamiento de la donación para los casos en los que el Estado es propietario del terreno. Sobre vicios ocultos, no es hemos sustituido esta redacción porque esto ya se encuentra en la legislación vigente que ya establece la reglamentación de los vicios ocultos. Entonces, principalmente eso es lo que se ha incluido, compañeros asambleístas, la inclusión del segmento número 2, que es un segmento que de acuerdo al Ministerio de Infraestructura y Transporte también permite el financiamiento de un subsidio parcial para la construcción de casas, que son casas también que ascienden hasta $65.000. El segmento uno son casas 100% subsidiadas, es decir, que se entregan de forma gratuita, y el segmento 2 es un subsidio parcial que permite luego al beneficiario completar con un crédito en cualquiera de los bancos la construcción de la casa, y la donación se perfecciona únicamente con la escritura pública, con la debida escritura pública, para que de esta forma se garantice que en efecto existe la construcción total de la vivienda. Era muy importante poder incluir ambos segmentos y así incrementar el potencial número de beneficiarios y también el potencial número de casas que se puedan construir. Y por otro lado, también reglamentamos el proceso para que no se entienda que para que exista un único momento de donación en esta acta de entrega-recepción firmada de forma tripartita entre el MIT, entre el donante y entre el beneficiario. Y es el momento en el que digamos, se materializa la donación por parte de la empresa privada a las manos directas de las personas más vulnerables que constan en el registro social. Antes de eso hay un acto como de un convenio general, que también lo estamos reglamentando, en donde existe la intención por parte del donante hacia el Ministerio de Infraestructura y Transporte de
de poder hacer uso de este beneficio tributario, y por parte del Ministerio de Infraestructura y Transporte las especificaciones técnicas de la superficie, de las dimensiones. Es decir, es un documento previo en donde ambas partes acuerdan cuál va a ser el condicionamiento para aprobar ese potencial beneficio tributario, y de esta forma también que exista certeza jurídica tanto para el donante como para el Ministerio de Infraestructura y Transporte. Eso principalmente son los cambios que hemos incluido. Se mantienen los plazos de 90 días, pero ahora a partir de esta acta de entrega-recepción, y se amplía el concepto de donación, como decía, para también poder incluir el segmento número 2. Voy a abrir el debate para los asambleístas que quieran realizar aportes esta tarde. Como ustedes saben, este sería el debate definitivo, y por lo tanto, pues hoy vamos a tener que tomar votación para que el Pleno pueda conocer del informe. Tiene la palabra el asambleísta Diego Franco. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes a todos los miembros de la comisión, toda la ciudadanía que nos sigue. 136 sesiones ya legislando en esta comisión con mucho sentido de país y con mucha responsabilidad. Y permítame, presidenta, que me desvío un poquito del tema, pero sí creo que es importante resaltar la valentía de cada uno de los asambleístas de esta comisión y agradecerles por su trabajo. Hoy el Ejecutivo entregó el fortalecimiento a las fuerzas del orden, una, una ley que la tratamos acá, más de 30 millones de dólares gracias a la empresa privada. Y a mí sí me gustaría ver dónde están esos asambleístas que decían que esa ley no servía para nada, que la empresa privada no se iba a ver motivada para poder ayudar a las fuerzas del orden, y se pasaron satanizando al sector privado. Hoy, desde aquí, desde esta comisión, hemos demostrado que se puede trabajar en equipo entre el sector público y el sector privado. Por eso es importante resaltar la valentía de cada uno de ustedes, y ojalá pues hagan frente a sus exposiciones en su momento, porque son expertos en tirar la piedra y esconder la mano. Nosotros no. Nosotros acá siempre damos la cara, y si nos podemos equivocar, quizás nos podemos equivocar, pero aquí siempre vamos a trabajar por el bien de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y en ese mismo sentido, esta ley, esta ley donde necesitamos, eh, donde nos damos cuenta que la importancia de la ayuda y del sector privado, porque acá sí hay empatía, acá sí hay coherencia y territorio. El día de ayer nos trataron hasta de chupacabras, otra vez decían que estábamos tratando de beneficiar a ciertos sectores importantes del sector productivo, pero las observaciones salieron de la bancada de ADN. Las observaciones a favor de los ecuatorianos y ecuatorianas salieron de la bancada de ADN. Y justamente son observaciones que le sirven a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Simplificar los procesos para que no exista burocracia, para que las casas lleguen más rápido a los beneficiados. Ampliar el alcance del incentivo para que más actores puedan participar, y todas las cosas que usted mencionó, presidenta. Y usted dijo algo ayer en su discurso, algo importante que se quedó retumbando en mi mente. Usted decía que desde el 2001 el déficit de vivienda ha aumentado. Entonces, ¿dónde estuvieron esos presidentes o gobiernos en esas 2 décadas que pasaron? Es importante entender por qué nace desde el Ejecutivo este proyecto de ley, porque acá sí entendimos desde el inicio las necesidades de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Nosotros no vamos al Pleno a leer un guión que nos hace nuestro equipo. Nosotros sí hacemos territorio, y cuando vamos a las calles de nuestras provincias, de nuestros cantones, los primeros que nos dicen es que necesitan vivienda. No solo lo dicen, lo vemos. Entonces, solo quería decir eso, quiero agradecerles por su valentía. Hoy ya tenemos resultados de una ley donde nos dieron de palo, por no decir otras cosas, y estábamos defendiendo los intereses de los ecuatorianos. Hoy seguimos con ese ímpetu y queremos seguir dándole bienestar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestro vicepresidente de la comisión,
asambleísta Diego Franco, por su intervención y apoyo a este texto. Seguimos, tiene la palabra el asambleísta Sergio Peña. Buenas tardes, querida presidenta de la comisión, queridos colegas de esta comisión que, como bien lo dice nuestro querido amigo Diego, es una comisión que aunque nos den palo, da resultados. Ya dicen por ahí, ¿no? Si no termina siendo una amenaza, pues no te critican. Cuando realmente amenazas a esta vieja política, terminas recibiendo críticas, pero qué satisfacción saber que hoy no solamente la ley que menciona nuestro querido Diego del apoyo a las Fuerzas Armadas ya da resultados, no nos olvidemos que aquí también aprobamos una ley importantísima que ponía en orden al BIES. Y gracias a ese orden y al orden que se le ha dado a las finanzas macroeconómicas del país y ese riesgo país que se logró bajar en ordenando la casa, hoy tenemos un crédito del BIES del 2,99%. Esa es la tasa de interés, algo histórico, algo que le permite a la familia soñar, algo que no solo es una cifra, sino un sueño que se puede hacer realidad para quien está afiliado al IES y cumple con los requisitos. Pero claro, ¿qué pasa con quienes no pueden acceder a un crédito y tienen este sueño? ¿Acaso nosotros somos alguien para ponernos a filosofar sobre si está bien darle más beneficios a un sector que paga con sus impuestos nuestro sueldo? A mí me encantaría que los mismos que dijeron el día de ayer en el Pleno que no se le puede dar más beneficios a un sector, en este caso un sector productivo y de la construcción, me encantaría que el fin de mes no cobren su sueldo, porque de esos impuestos, de estos sectores, también llegan sus sueldos y les dan de comer a sus familias. Qué mal agradecido decir que quien paga impuestos en este país no merece beneficios. Claro que merecen beneficios, claro que merecen apoyo. Y más que todo, cuando esos beneficios terminan trasladándose como beneficios a los más necesitados. Esta comisión ha trabajado de esa manera, de forma responsable. Y este proyecto de ley hoy demuestra que estamos resolviendo los problemas urgentes de los ecuatorianos. Al ecuatoriano no le interesa si vas con una banderita del Che Guevara o eres el más libertario. Al ecuatoriano le interesa que le resolvamos la vida porque ese es nuestro trabajo. Para eso nos pagan el sueldo. No para hablarles de filosofía con discursos bonitos en redes sociales, sino para resolverles la vida. Y para eso estamos aquí como empleados de todos los ecuatorianos. Este proyecto de ley refleja la voluntad y sobre todo algo. ¿Cómo se puede trabajar cuando se quiere sacar el país adelante? El Ejecutivo, el Legislativo y el sector privado poniéndose el país en el hombro y dándole, cumpliendo al ecuatoriano que más necesita un sueño, porque eso es una casa no solamente una aspiración, es un sueño para muchos ecuatorianos. Y hoy esta comisión, los que apoyan este proyecto de ley, tienen claro que primero, antes de cualquier bandera política, está darle resultado a los ecuatorianos. Qué importante incluir el sector, en este caso el grupo 2 del tema de viviendas, este segmento. Qué importante porque es abrir más posibilidades a más ecuatorianos. Qué importante regir ciertos temas que por ahí pueden ser claros, pero para ciertas personas a veces es importante redundar que en derecho no termina siendo abundante cuando no se entiende ni siquiera o se tiene voluntad de entender lo que queremos hacer, que al final es resolverle la vida a los ecuatorianos. Mi total apoyo a esta comisión porque hemos trabajado en proyectos de ley que hoy, como bien lo dice Diego, benefician a los ecuatorianos, se ven resultados y para eso estamos. Este proyecto de ley viene a solucionar y a cumplir un sueño de muchos ecuatorianos, tener su casa. Y con este invierno que hemos tenido, sería inclusive inhumano de nuestra parte no ponernos del lado de los ecuatorianos que no saben si mañana tendrán una casita después de que el invierno los ha azotado con todos, de que han perdido todo. Y esta asamblea no solamente está siendo responsable éticamente, sino está cumpliendo con nuestra responsabilidad legal, legislar y fiscalizar. Esto es legislar de manera responsable, con proyectos que resuelvan la vida de los ecuatorianos. Este proyecto hoy está mejor que ayer como debe de ser. No existen proyectos perfectos, existen proyectos perfectibles. Y nosotros hoy le estamos dando a los ecuatorianos eso, la oportunidad de tener un proyecto de ley que cambie sus vidas. Muchas gracias, señora presidenta, por darme la palabra. Gracias, asambleísta Sergio Peña. Tiene la palabra el asambleísta Jorge Chambas. Buenas tardes, mi querida presidenta Valentina Centeno. ¿Me escucha, por favor? Fuerte y ¿Me escucha claro. bien? Muy bien, gracias. Primero, mi querida presidenta, felicitarlos a todos ustedes, colegas guerreros, valientes, que forman parte de esta comisión
de régimen económico, por presentarnos este proyecto por encargo del señor presidente de la República. Un proyecto humanista, como lo dije yo en mi intervención el día de ayer. Quienes recorremos los sectores populares, quienes hemos hecho con nuestras propias manos donaciones de casa de caña, conocidas como Casa de Hogar de Cristo, a los pobres de los sectores populares que viven en pobreza extrema, reciben estas donaciones siendo casa de caña, como un palacio, como un castillo. Imaginémonos recibiendo una obra de hormigón armado que es la que ofrece el presidente Daniel Noboa Sin como ayuda social a los pobres de la patria. Con qué satisfacción, con qué alegría recibirían ellos esta casita que para ellos es una mansión. Pero qué inhumanos los que se oponen, pues buscando pretexto de toda índole, solamente a las personas sin corazón, personas insensatas, personas que ayer nos dijeron de todo, como bien decía el colega Peña, desde chupacabras, nos dijeron, pues, y nos han dicho lo que han querido, queriendo ganar una narrativa o queriendo imponer un criterio cuando lo justo y lo exacto sería colaborar en este proyecto, que ellos lo hicieron en su momento cuando ofrecieron cajas de fósforo, que es en la que vive la gente de una manera incómoda. No aprueban este proyecto que va a beneficiar a mis hermanos de Manabí, que todavía viven en carpas, presidenta, a quienes se les robaron la plata cuando hubo el terremoto. Indolentes, esa gente a quienes ellos defraudaron, a quienes ellos le incumplieron, para ellos va estas viviendas que van a dignificar a una familia, a recuperar lo que el tiempo les quitó cuando hubo esta desgracia. Y se oponen también a que ellos obtengan una vivienda decente. Aquí viene lo que siempre he manifestado. Llevan una lectura para querer imponer una narrativa de quien les envía que digan lo que tienen que decir, solamente por llevarnos la contraria, mirando los temas de una manera política. Esto debe ser un tema sin banderas políticas, presidenta. Este debe ser un tema eminentemente humano, eminentemente social, un tema que favorezca a los pobres de la patria, que son unos del 80%. El 70% de la gente que vive en los sectores populares vive en indigencia completa, presidenta. Viven en terrenos irregulares, viven en casa de caña, con techo plástico. Imagínense la felicidad que tiene esta gente cuando reciban este aporte que hace el presidente. Pero cuando no hay vocación, cuando no hay corazón, cuando hay la mala intención de querer montar una narrativa pensando que el presidente está haciendo mal uso de los dineros o queriendo favorecer a sus colegas constructores, no saben ellos. Y el país, hay que decirle la verdad, presidenta, el dinero viene de los aportes que hacen los ecuatorianos mediante la vía tributación en el servicio de rentas internas. Y no es obligatorio, es para el que quiera hacerlo, presidenta. Primero. Segundo, quienes construyen son quienes hacen el aporte. No tiene nada que ver el gobierno. Pero mire cómo le cambia la narrativa a la gente y cómo le meten la maldad para querer intentar dañar un proyecto precioso humanista que el presidente Daniel Noboa nos ha enviado. Yo sí lo aplaudo, como lo dije, aunque a muchos correístas les molesta que los aplaude, porque hay un presidente humanista que se preocupa por los problemas sociales de la gente pobre, que quienes recorremos los sectores sabemos que con qué alegría la gente espera estas viviendas, presidenta. Los aplaudo a ustedes, Valentina, a usted a la cabeza y quienes conforman esta comisión, por mantenernos firmes. ¿Quiénes hacen las observaciones para que este proyecto mejore? La bancada de ADN. Ellos no aportan con nada, no aportan en lo absoluto. Todo lo torpedean, todo lo quieren dañar. Vamos a demostrarles que somos un bloque compacto, un bloque bien intencionado, que ADN trabaja en función de servir a los ecuatorianos, bien cogido de la mano con el presidente Daniel Noboa Sin. Hasta aquí mi participación, mi querida presidenta. Muchas gracias. Gracias, asambleísta Jorge Chamba, por su participación. Por favor, solicito a la secretaría que pueda certificar y constatar los pedidos de palabra que el día de hoy se han realizado. No Sí. habiendo más pedidos de palabra, señorita secretaria. Señora Voy, presidenta,
Por Sí. favor, sí, sírvase a certificar los pedidos de palabra para poder cerrar el debate. De acuerdo con su disposición, Presidenta, cumplo con informar a los señores miembros de la mesa que en este debate, dentro de la sesión 136, se han realizado las siguientes intervenciones. La intervención del asambleísta Diego Franco y del asambleísta Sergio Peña como miembros de la comisión y de los pedidos de participación de los asambleístas, del asambleísta Jorge Chamba, teniendo así, dando cumplimiento así a la deliberación democrática dentro del pleno de esta comisión. Muchas gracias. En virtud de que no existen más pedidos de palabra y se ha dado la oportunidad a todos, a todas y todos los miembros de esta comisión para poder intervenir y debatir, tenemos que continuar el procedimiento y cerrar el debate. Compañeros asambleístas, esta tarde esta mesa va a legislar con un propósito claro y urgente, que es devolver la dignidad a las familias ecuatorianas que no cuentan con una vivienda adecuada. Y nuestro compromiso es firme con ellos, con cada ecuatoriano que sueña con un hogar propio y que a través de esta ley podrá convertir ese anhelo en una realidad. Habiendo analizado todas las observaciones presentadas y en consenso de que estas observaciones fortalecen el proyecto y mejoran el texto en el ámbito de su aplicación y sobre todo en el ámbito de los potenciales beneficiarios, solicito a la señorita secretaria y el equipo asesor que se sirvan incorporarlas en el texto final para su votación. Señora Presidenta, señores asambleístas, en este momento la Secretaría, conjunto con el equipo asesor, se encuentra incluyendo el texto de las observaciones sugeridas dentro del debate y posterior se va a circular para conocimiento de los miembros a través del SIMBRA a sus correos electrónicos y los de sus equipos. Me da, por favor, Presidenta, 2 minutos para certificar el envío del informe. Por favor, certifíquenos el envío del texto. Señora Presidenta, señores asambleístas, cumplo con informar que siendo las 15:48 se ha circulado a través de los correos electrónicos de los señores asambleístas miembros de la comisión y de sus equipos el texto final del proyecto de ley con las observaciones acogidas por esta mesa. Gracias, señorita secretaria. Por favor, en consecuencia de aquello, pasemos al punto número 2. Denos lectura. Con su autorización, Presidenta, doy lectura al punto 2 del orden del día. Conocer y aprobar el texto final del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional calificado como urgente en materia económica, de conformidad con lo establecido en el inciso 7º del artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Proceda, por favor, a dar lectura del texto final de votación sugerido al Pleno de la Asamblea Nacional. En la parte pertinente. Con su autorización, Presidenta, me permito dar lectura al texto final de votación sugerido al Pleno de la Asamblea Nacional. Ley reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional. Título 1. Generalidades. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto crear un incentivo tributario aplicable a quienes donen viviendas de interés social o valores para su financiamiento, conforme a los criterios establecidos en la presente ley, con el propósito de fomentar la participación del sector privado en la generación de soluciones habitacionales y contribuir a la reducción del déficit habitacional, agravado por la ocurrencia de eventos climáticos adversos u otras contingencias. Artículo 2. Ámbito de la ley.
Las disposiciones de la presente ley son de carácter especial, de orden público y se aplicarán en todo territorio nacional. La participación privada incentivada por esta ley tendrá carácter complementario y en ningún caso sustituirá las obligaciones constitucionales que corresponden al Estado en materia de hábitat y vivienda. Título 2. Disposiciones reformatorias. Artículo 3. A continuación del tercer artículo enumerado posterior al artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, agréguese el siguiente artículo. Artículo enumerado. Rebaja de impuesto a la renta causado por donaciones de vivienda de interés social. Los contribuyentes que donen viviendas de interés social que cubran el subsidio total del Estado correspondiente al primer segmento, de conformidad con el Reglamento de Viviendas de Interés Social e Interés Público, tendrán derecho a una rebaja equivalente al 100% del valor de lo donado, con un límite máximo del 30% del impuesto a la renta causado en el respectivo ejercicio fiscal, sin derecho a devolución. También tendrán derecho a esta rebaja los contribuyentes que donen el valor correspondiente al subsidio parcial del Estado para el financiamiento de viviendas de interés social del segundo segmento. Será requisito indispensable para la instrumentación de la donación que el donante y el ente rector de hábitat y vivienda suscriban un convenio en el que se establezcan las condiciones para la entrega de los bienes o valores correspondientes al objeto de esta ley. Dicho convenio deberá sujetarse a los requisitos mínimos establecidos por el ente rector de hábitat y vivienda. Para el perfeccionamiento de la donación correspondiente al segmento 1, que habilite el acceso a la rebaja del impuesto a la renta, deberá suscribirse un acta de entrega-recepción entre el donante, el ente rector de hábitat y vivienda y el beneficiario. Mediante esta acta se verificará el cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, la normativa sectorial vigente y el respectivo convenio. En el caso del segmento 2, para efectos de acreditar el cumplimiento de la donación que habilite el acceso a la rebaja del impuesto a la renta, se considerará como documento habilitante la escritura pública de compraventa. Cuando el terreno pertenezca al Estado, el ente rector de hábitat y vivienda transferirá el dominio de la vivienda en un plazo de 90 días, contados desde la suscripción del acta de entrega-recepción del bien. Para efectos de la determinación del valor sujeto a la rebaja, se considerará exclusivamente el valor técnico referencial establecido en la normativa sectorial vigente. En ningún caso podrá incluirse dentro del valor donado el precio o avalúo del terreno cuando éste sea de propiedad del beneficiario. Para la adecuada focalización del beneficio, el ente rector de hábitat y vivienda elaborará y publicará anualmente el catálogo de necesidades de vivienda de interés social que servirá para la aplicación de esta disposición. En dicho catálogo se priorizarán los territorios que registren mayores niveles de déficit habitacional, pobreza o necesidades básicas insatisfechas, procurando una distribución territorial equilibrada del beneficio. El ente rector de las finanzas públicas establecerá el monto máximo de gasto tributario que podrá generarse por la aplicación de este beneficio, en función de la programación fiscal y de la sostenibilidad de las finanzas públicas, y lo pondrá en conocimiento del ente rector de hábitat y vivienda para su implementación. Artículo 4. Agréguese a continuación de la disposición transitoria novena la siguiente disposición transitoria en la Ley de Régimen Tributario Interno. Décimo. La rebaja establecida en el cuarto artículo enumerado agregado posterior al artículo 10 de la presente ley tendrá carácter temporal y será aplicable por el impuesto a la renta del periodo fiscal 2026 hasta el periodo fiscal 2029. Disposiciones generales. Primera, el ente rector de las finanzas públicas, el ente rector de hábitat y vivienda y el Servicio de Rentas Internas evaluarán anualmente el impacto fiscal y económico de la aplicación de la presente ley y su articulación con el Plan Anual de Inversiones y el Presupuesto General del Estado. Segundo, el Servicio de Rentas Internas y el ente rector de hábitat y vivienda emitirán en un plazo máximo de 30 días la normativa secundaria para implementar lo dispuesto en la reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno en el ámbito de sus competencias. Tercera, para el ejercicio fiscal 2026, el ente rector de hábitat y vivienda en un plazo máximo de 30 días contado a partir de la publicación de esta ley en el registro oficial, publicará el catálogo de necesidades de vivienda de interés social. Para los ejercicios fiscales subsiguientes, el catálogo se publicará hasta el 15 de febrero de cada año. Disposición transitoria. Única. La rebaja del impuesto a la renta por donaciones de viviendas de interés social o valores previstos en el cuarto
artículo numerado agregado posterior al artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, será aplicable al ejercicio fiscal 2026 a partir del día siguiente a la publicación en el registro oficial de esta ley. Disposición final. Única. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial y prevalecerá sobre toda norma de igual o menor jerarquía. Hasta aquí, Presidenta, el texto final del proyecto de ley. Gracias, señorita secretaria. En ese sentido, avancemos. Tiene la palabra el asambleísta Diego Franco. Muchas gracias, señora presidenta. Definitivamente hoy estamos dando un paso concreto para resolver uno de los problemas más profundos que tiene el Ecuador. Hablar de vivienda, no solo hablar de cifras, ustedes ya lo han dicho, es hablar de dignidad y de un futuro para miles de familias que hoy quieren cumplir un sueño de tener su casa propia. Y esta comisión ha sido fundamental para eso. Ha hecho su trabajo con responsabilidad y producto de ese diálogo hoy tenemos un texto más sólido, más claro y más efectivo. Un texto que con las observaciones que se recibieron en el Pleno el día de ayer y se incorporaron en el presente informe, simplifica los procesos para que las soluciones lleguen más rápido, ampliar el alcance del incentivo para que más actores puedan participar y establece reglas claras que garantizan transparencia, control y correcta focalización. Durante años se intentó resolver el déficit diciendo que el Estado podía y tenía que hacerlo todo. Hoy estamos dando un giro responsable e integramos al sector privado como un aliado del desarrollo social, con reglas claras y objetivos concretos. Provincias como la mía, como Manabí, necesitan respuestas reales y rápidas. Miles de familias están esperando que esta comisión esté a la altura. Hoy tenemos la oportunidad de convertir un impuesto en una casa, en un hogar, en una vida digna. Y eso es exactamente lo que hace esta ley. Por eso, señora presidenta y colegas de la comisión, con responsabilidad, con convicción y con sentido de país, mociono la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de la ley reformadora de la Ley de Régimen Tributario Interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional, calificado como urgente en materia económica de conformidad con lo establecido en el inciso séptimo del artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, asambleísta Diego Franco. Señorita secretaria, por favor, dé lectura a la moción y tome votación. Con su autorización, Presidenta, doy lectura al memorando número AN-FHDM-2026-0045-M que ha sido registrada en esta Secretaría. Asunto: moción para aprobar el texto final de votación sugerido del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional calificado como urgente en materia económica. Dentro de la sesión 136-2025-2027 de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, a realizarse el viernes 27 de marzo de 2026 a las 15 horas, modalidad virtual, de acuerdo con lo señalado en el artículo 62, inciso 7 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, moción: aprobar el texto final de votación sugerido del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional calificado como urgente en materia económica. Es la moción presentada por el asambleísta Diego Franco. Señores asambleístas, de acuerdo con lo dispuesto por la presidenta, solicito registrarse en las curules electrónicas para posterior puedan consignar su votación. Señores asambleístas, una vez que se han registrado
registrado en las curules, solicito consignar su voto respecto de la moción presentada. Señora Presidenta, señores asambleístas, cumplo con informar que con 8 votos a favor y 2 votos en contra ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Diego Franco. Muchas gracias. Tiene la palabra nuevamente el asambleísta Diego Franco. Muchísimas gracias, Presidenta. Por favor, solicito la reconsideración de la votación. Tome votación, por favor. Señores asambleístas, nuevamente, por favor, registrarse en las curules electrónicas. Gracias. Señores asambleístas, por favor, consignar su voto respecto de la reconsideración a la votación. Señora Presidenta, señores asambleístas, miembros de la mesa, cumplo con informar que con 8 votos en contra y 2 votos a favor no ha sido aprobada la reconsideración a la votación sobre el texto final del proyecto de ley. Muchísimas gracias, señorita secretaria. Con eso damos por concluida la sesión. Les agradezco a todos por su apoyo, por su interés, por su votación. Estoy segura que esta es una gran ley que va a beneficiar a miles de familias ecuatorianas que van a poder tener un techo digno, gratuito y también gracias al apoyo, al compromiso de la empresa privada, quien desde hoy motivamos a poder ser parte y unirse a este proyecto, a esta iniciativa del presidente Daniel Noboa. Muchísimas gracias a todos, buen fin de semana. Con eso damos por clausurada la sesión. No existiendo puntos pendientes por tratar dentro de la sesión 136, se clausura la sesión a las 16:04. Gracias. The recording has stopped.